Decía entonces que vamos a ver, de hecho es el último apartado dentro del bloque 4, que es How to Write a Review. Hay veces que nos pueden pedir en el examen que escribamos una especie de reseña, pero una reseña casera, es decir, y que digamos, pues lo que decía, cuál es tu libro favorito, cuál es tu película favorita, o algo así, ¿vale? Y eso es lo que vamos a escribir. Yo voy a ofrecer dos modelos, os voy a ofrecer como un esquema, una estructura, pero como siempre digo, esto es para tener una referencia. Además, una referencia que siempre se procura que sean bastante exactas y detalladas. Luego, a la hora de llevarlo eso al texto, pues ya cada uno, lógicamente, como considere y demás, ¿no? Pero bueno, siempre está bien tener al menos una estructura, un orden, una guía. Bueno, yo digo, vamos a ver aquí primero, para que tengamos como referencia y luego estudiamos un poco más la estructura, dos referencias, dos reseñas, dos reviews sobre Harry Potter and the Order of the Phoenix, pero de la película, no del libro, ¿vale? Bueno, la primera dice, I got Harry Potter and the Order of the Phoenix on DVD last night. I really wanted to see the film after reading the book. The book was fantastic. I just couldn't stop reading it. The story was very exciting and I found the characters in it more interesting than the previous story. I wasn't disappointed by the film though. The acting was absolutely brilliant and there were also some fabulous special effects. I particularly liked the scene with the Dementors. The best part of the film was when Harry Potter fights with them. The ending was really good as well. It's definitely a good adaptation of the book and the best in the series. In my opinion, this is a great book to read, but the film is even better. I would recommend it to everyone. Una review muy entusiasta de Harry Potter and the Order of the Phoenix. Y ahora tenemos al lado, ¿no? Esto que hacen a veces en algunas revistas de cine o tal, lo de a favor o en contra. I read the book of Harry Potter and the Order of the Phoenix when it came out and decided to go and see the film too. I love the book and the way the author creates the fantasy world of Hogwarts, but I was totally disappointed by the film. The book was more complicated and always kept you interested, but in the film, lots of things were missed out. I didn't like the acting in this film and the special effects weren't very good either. I think the worst part of the film was when Harry Potter fights with the Dementors. It was much scarier in the book. What's more, the ending was completely predictable. I wouldn't recommend this film. In my opinion, it's definitely worse than the book. Me llama la atención que diga que el final era completamente predecible. Si ya habías leído el libro, pues, o sea, no entiendo eso, pero bueno. Igual. Ok. Entonces, bueno, pues ahora, como digo, yo voy a ofrecer una estructura modelo, pero básicamente pues te presentan un poco de qué va, o sea, te presentan cuál es el título, si se trata de película, etcétera y tal, si te gusta, si no te gusta, por qué, hacen referencia a una serie de aspectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Antes de pasar al modelo, hay alguna cosa en los textos que sí que de un poco desde el punto de vista de la lengua, que me gustaría llamar la atención. Fijaos, en el primero, hacia la mitad, cuando dice I wasn't disappointed by the film, though. Though significa aunque, ¿vale? Y es uno de estos conectores que hemos dicho que normalmente se colocarían al principio. Y diría, though I wasn't disappointed by the film, aunque no me decepcionó la película. Es decir, ese though, insisto, que significa aunque, es ese conector concesivo más común para indicar una oposición y se pondría delante de la frase. Pero si queremos ser un poquito más formales o un estilo un poquito más literario, es posible que ocurra como lo hacen aquí, que lo ponen al final. Me dan una frase, ponen un punto, luego escribo yo otra frase y al final pongo el though. ¿Vale? It is more interesting than the previous story. Punto. I wasn't disappointed by the film, though. Y en el otro, justo al principio, dice, I read the book when it came out and decided to go and see the film too. Esto en español lo que decimos, y decidí ir a ver la película. Esa estructura que es muy común en español, la de ir a hacer algo, ¿no? Voy a ver la película, voy a hacer la cama, bueno, pues en inglés no es go to, sino que es go and y luego la acción, porque se entiende que son como dos acciones seguidas. Vas y haces algo.
¿vale? Entonces, esto que lo utilizáis mucho, sobre todo a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, si estáis describiendo una rutina o estáis describiendo una acción, ¿no? Entonces, pues yo me levanto y luego voy y tomo el desayuno, o voy a tomar el desayuno. No es go to have breakfast, sino go and have breakfast. ¿Vale? Quedaos con eso y repito porque os va a ser muy útil y además indica también nivel a la hora de, si tenéis que utilizarlo y demás, al que lo lea y demás, le va a indicar que es de nivel, o sea, de un buen nivel de inglés. Bueno, ¿cuál es el modelo, la estructura? Como siempre, recordad que estos modelos que se ofrecen son siempre pensados para textos que aunque son de una extensión mayor, pero se pueden adaptar. Bueno, como siempre, las tres partes, introducción, el body of the text y la conclusión, ¿no? Bueno, ¿qué pondría? ¿Cómo empezaré yo el texto? Con el nombre, lógicamente, con el título y dando un poco de información sobre ese libro o película, ¿no? Bueno, y empezaré my favorite book is, o last week I saw, o I usually watch, o lo que sea, ¿no? Y luego hablaría un poco pues de eso, ¿no? Puedo contar un poco de qué va la película, o puedo contar si es un programa o una serie o una película y tal, si es viejo, si es antiguo, si es viejo, qué género, genre. Puedo hablar un poco de dónde se desarrolla, que es el setting o de los personajes. Puedo hablar de cuando lo leí, ¿no? De repente, mi libro favorito es tal, porque fue el primer libro que leí, por ejemplo, ¿no? O si es la primera película que vi o la primera película que recuerdo. Es decir, dar algún tipo de información que acompaña al hecho, a la indicación del libro que tú das, ¿no? Luego, en el body of the text, que ya digo, nuestros textos, que son tan, esas dimensiones que yo pido y reducidas, casi que se juntaría con, en este caso, con la conclusión. Es decir, yo continuaría hablando de un poco de la historia, del plot, es decir, de qué va la película, o de qué va el libro, o de qué va, si hablo de un programa, ¿no? Brevemente, ¿no? Un poco sobre los personajes, sobre el lugar. Y ya la opinión, que realmente es como el centro de la review. Y ahí hablaría, bueno, pues, esto es un poquito más libre, ¿no? ¿Qué os ofrezco yo? Bueno, para hablar de opinión sobre diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues si es una película, special effects, music, actors, characters, scenes, the ending, the presenter, ¿vale? Si fuera un libro, pues algo parecido, ¿no? De los personajes, de la escena, del final, etc. Como siempre que damos opiniones, intentar dar razones, ¿no? Pues me parece que no es, como habéis visto en el modelo, ¿no? Me parece que eran unos buenos efectos especiales porque hacían que los Dementors fueran terroríficos. O, me parece que la música era muy mala y no iba bien con la película o tal. Y finalmente, bueno, pues cierras el texto, ¿no? Volviendo a recordar si te ha gustado o no, o si es tu libro o tu película o el que sea favorito, y puedes decir que lo recomiendo o no lo recomiendo, o que mejor que ese libro que lean otro, o que mejor que esa película que lean otra, ¿vale? Pero ya digo, nombre o título, breve información, y además en esa información algo, digamos, que os distinga, que destaque por qué, ¿no? Ese es vuestro libro o película o tal favorito, una reseña sobre personajes, historia y demás, y luego ya dar la opinión, centrándose en una serie de aspectos, opinando sobre esos aspectos y dando una razón. Y cerramos volviendo a dar nuestra opinión sobre el libro y recomendándolo o no recomendándolo o dando una alternativa. Bueno, basado en ese texto, en ese modelo, aquí os ofrezco este otro ejemplo. My favorite book is Ender's Game. It is a science fiction book about a group of children studying to be soldiers and fighting a war in space. It's an old book, but I love it. The main character is Ender, a 5-year-old boy. He's very intelligent, and one day the army comes and takes him to a school on a space station. There he grows up learning to fight and become a soldier so he can defeat the buggers, an alien race that can destroy the Earth. I really love this book. The characters are very interesting because though they are children, they are very intelligent. Also, I found absolutely exciting the moments in which the students at the school are training and they fight in groups in a special room. I would recommend this book because you have fun while reading it, but it also moves you. ¿Vale? Bueno, como otro modelo. Pues eso es lo que os propongo ahora.
¿vale? A los que estáis aquí y Andrea que está en casa, escribir una reseña dentro como siempre, del límite de palabras y tal, de 100, 80 más o menos, sobre o bien vuestro libro favorito o película favorita, es decir, lo que elijáis, ¿vale? Podéis tener esto como referencia o desarrollar vuestro propio modelo. Lo que van a buscar si nos piden esto es que identificáis la película o el libro, lógicamente, y que expliquéis por qué es vuestro favorito, ¿vale? Esa es la estructura básica que van a buscar.